Buen día, mi nombre es Juan Pablo Zacarías García y voy a explicar eh, cómo implementar una pequeña calculadora y cómo implementar la pila en lenguaje ensamblador utilizando EMU8086. Bueno, primero tenemos que definir el modelo del programa, en este caso será el modelo pequeño, y aquí es donde empezamos con la pila. Aquí en este segmento del código en .stack podemos definir el tamaño de la pila. En este caso será de 200H, que es en hexadecimal, y en decimal el tamaño de la pila 200 sería equivalente a 512 bytes. Aquí podemos verificarlo con la calculadora. En hexadecimal 200 sería igual a 512 en decimal. Bueno, primero vamos a definir todas las variables, por así decirlo, del programa que vamos a realizar para la calculadora. Estos tres variables de 1, de 2 y de 3 son variables para almacenar los dígitos que vamos a estar capturando para que van a conformar los números de tres cifras. Se van a capturar los tres dígitos dos veces porque debemos de capturar dos números de tres cifras. Y después tenemos aquí esta variable que es cont, que yo lo tomé como una condición que vamos a utilizar más adelante, y dos contadores también que vamos a utilizar más adelante. Aquí declaramos también estas variables que son que almacenan los mensajes que vamos a estar desplegando en pantalla. El primero es para los primeros dos son para ingresar los números de tres dígitos. Después el tercer mensaje es para mostrar la lista de operaciones que vamos a poder realizar. En este caso, para hacer las decisiones, yo me basé en tomar dígitos en vez de los operandos, aunque también se pueden poner los operandos como más, menos, el asterisco y todo, y la diagonal y el módulo. Yo prefería hacerlo con dígitos porque me surgió el detalle de que como el simulador está basado en las primeras computadoras de IBM, no encontraba el símbolo más o el menos o el de multiplicación o división. Y para evitar decidí usar dígitos del 1 al 5 para representar cada tipo de operación. Aunque también los podría poner fácilmente con los símbolos, pero el detalle fue que no, para evitar la confusión de estar buscando cada símbolo para escribirlo. Y pues por último tenemos el mensaje de resultado. Aquí es el que se va a mostrar al final para mostrar el resultado de la operación. Aquí tenemos también otras dos variables que es número 1 y número 2. Estas son palabras DW de 16 bits. Acá los mensajes son son de un byte. E igual los dígitos son de un byte. Los únicos que se necesitan que sean palabras de 16 bits son el número 1 de 3 dígitos y el número 2 de 3 dígitos igual. Aquí vamos a poder, en estos dos números vamos a poder ingresar hasta el número decimal 999. Y aquí también tenemos una variable para la operación que es igual byte. Y le ponemos el símbolo de interrogación porque no sabemos aún qué es lo que van a almacenar. Lo definiremos más adelante. Y por último el resultado, que también será una palabra de 16 bytes. Este resultado va a poder almacenar números hasta 16 bytes, que serían aproximadamente 65.000 en decimal. Aquí si vemos 16 bytes equivalen a 65.532 en decimal. Entonces eso es lo que vamos a poder almacenar en resultado, el valor. Y pues comenzamos con el segmento de código. Aquí lo primero que hacemos es mover
el segmento de datos al registro general AX para poder utilizarlos, y después movemos el registro AX al segmento de datos. Después llamamos a la instrucción 09H al registro AH para desplegar el mensaje 1 con la interrupción 21H, que esta interrupción es para realizar todas las instrucciones que hemos declarado. Después vamos a capturar el primer número de 3 dígitos. Para esto vamos a calcular carácter por carácter. Por eso aquí tenemos 3 instrucciones para capturar de dígitos. Aquí primero llamamos a la instrucción 01H, a la función 01H, al registro AH y a la interrupción 21H, y esto nos sirve para capturar un dígito en la consola. Luego de capturar el dígito, este dígito se almacena en el registro AL, en el acumulador. Y aquí lo que hacemos es restarle un 30 en hexadecimal para tener así el carácter, para tener así el número, porque si nos fijamos acá en los caracteres ASCII, los números empiezan desde el 30, entonces para que se almacene solo el dígito que tecleamos, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 9, tenemos que restarle a lo que ingresamos, a lo que tiene el registro AL, el 30 en hexadecimal. Y por último, almacenamos en D1, que es la variable para almacenar el dígito 1. Ahora sí el valor de AL, que ya sería solo el dígito entre 0 y 9. Como ya lo convertimos el carácter ASCII a un número, ya tenemos aquí el valor del dígito. Y así realizamos estas mismas instrucciones 3 veces, porque vamos a capturar los tres dígitos para formar el número de 3 cifras. Y vamos almacenando en D1 las variables que declaramos al principio, D1, D2 y D3. Después vamos a sumar los dígitos por posición, porque en hexadecimal, no, más bien en decimal, cada dígito tiene un valor, son unidades, decenas y centenas. Entonces para esto tenemos que sumar el primer dígito tenemos que multiplicar el primer dígito que insertamos por 100, porque son las centenas. Después, y a esa multiplicación sumarle el segundo dígito de las decenas por el dígito que ingresamos. Y por último solo sumamos las unidades, que estarían en D3. Y bueno, aquí vamos a hacer estas operaciones. Primero movemos el contenido de la variable D2 al registro AL para realizar la multiplicación. Recordemos que D2 es el dígito que se va a multiplicar por 10, porque es para calcular las decenas. Entonces también debemos de mover el 10 decimal, aunque también aquí podríamos poner la AH, que es lo mismo, 10 decimal y AH en hexadecimal. Vamos a mover el 10 al registro BL para realizar la multiplicación. Y aquí es donde realizamos la multiplicación para tener el valor por la posición de los dígitos que ingresamos. Entonces aquí mult BL va a tomar los registros de AL y BL y los va a multiplicar, y el resultado lo va a almacenar en AL. Y así generamos las decenas. Y ahora tenemos que sumarle a esas decenas las unidades, y es esta operación add AL D3. Eso quiere decir que
al valor de D3 le vamos a sumar lo que contenga el registro AL, que recordemos que en AL es donde se guardó la multiplicación del resultado de las decenas. Y por último, asignamos a número 1, que será nuestro primer valor de tres cifras, lo que contenga el registro AX, ahora sí en general, porque también la suma, al momento de realizar esta operación, el resultado se guarda en el registro de destino, quiere decir que en AL, pero como podemos tomar todo el registro completo AX y lo ingresamos a la variable número 1. Y después vamos a calcular las centenas. Y para esto vamos a mover el valor que tenemos en D1 al registro AL para realizar la multiplicación. El dígito 1 es el primer dígito que tecleamos, porque son unidades, decenas y centenas. Entonces también vamos a mover vamos a mover 100, el valor 100 decimal, al registro BL para realizar la multiplicación del dígito 1 por 100, para así tener las centenas. Y ya después con la instrucción mult B1 le decimos establecemos que lo que esté en el registro AL es a multiplicar por BL y el resultado se guarda en AL. Entonces ya aquí realizamos de nuevo la suma de lo que teníamos en número 1, que si recordamos era la suma de las decenas y las unidades. Lo sumamos a lo que tenga ahora el registro AX, que AX contiene la multiplicación de de D1 por 100, y así calculamos y así realizamos la suma de las centenas. Y por último, movemos lo que tenga el registro AX, que ya sería el resultado de la suma total de las unidades, decenas y centenas, a número 1. Y aquí es ya cuando tendríamos completo nuestro número 1 para realizar las operaciones. Y básicamente es el mismo procedimiento para el número 2. Primero mostramos el mensaje de que ingrese el número 2 con la interrupción 09H, con la instrucción y con la interrupción 21H. Y después capturamos los 3 dígitos para el segundo número de 3 cifras. Y después realizamos igual la suma de las unidades, de las decenas y de las centenas. Y se lo asignamos a número 2. Y bueno, después de esto tenemos que elegir la operación que vamos a realizar. Para esto primero vamos a desplegar el mensaje el mensaje 3, que recordemos que era para seleccionar las operaciones. Y aquí es donde capturamos la operación. Movemos la función 01H al registro H. Esta es para capturar un dato. Y llamamos a la interrupción 21H para capturar el dato. Y asignamos el operador, más bien el dígito, porque va a ser del 1 al 5, la suma, resta, multiplicación y división. Capturamos el dígito y se lo asignamos a la variable OP, que se refiere a operación. Después aquí tenemos el bloque de comparaciones para determinar cuál es la operación que se seleccionó. Aquí realizamos una con la instrucción CMP, que es para comparar. Comparamos 31H. 31H, si vemos en nuestro código ASCII, hace referencia a la opción 1. Esto quiere decir que vamos a realizar una suma. Y así vamos realizando las comparaciones. Por ejemplo, aquí comparar 31H, que es 1, con lo que está en AL, que es el registro donde se almacenó, donde capturamos el dígito al cual se va a hacer referencia a la operación que queremos realizar. Y 31H
lo establecí en 1, que quiere decir que queremos realizar una suma. 32H2 que resta 33H3 que es multiplicación, división 4 y módulo 5. Y aquí es donde realizamos todas las decisiones de qué operación va a realizar. Aquí, si 31H es igual a lo que contiene el registro AL, quiere decir que se seleccionó la opción 1. Y entonces con JZ, que es una instrucción para tomar la decisión, nos dice JZ, si el destino es igual a el origen, entonces se activa la bandera 0 igual a 1. Y por lo tanto vamos a ir a nuestra etiqueta suma. Y así para cada una de estas, si seleccionó la opción 2, quiere decir que en el registro AL está 32H y vamos a saltar a la opción de resta, a la etiqueta de resta. Y acá más abajo tenemos nuestras etiquetas. Aquí es donde se realizan los procedimientos de suma, resta, multiplicación y división y módulo. Aquí todas estas tienen una estructura repetitiva. Aquí en la suma, para realizar la suma, debemos de primero mover el número 1, que ya lo tenemos que se guardó en hexadecimal. Movemos el número 1 al registro AX, porque para realizar las operaciones de sumas se tiene que mover al registro acumulador. Entonces movemos el registro número 1, movemos el número 1 al registro AX y luego realizamos la operación add, que es la suma. Aquí le decimos que vamos a sumar número 2 con lo que contenga el registro X, que es número 1. Y por último, el resultado se guarda en el registro AX. El resultado de la operación add se guarda en el registro AX. Y por último le decimos que vamos a mover lo que contenga el registro X a resultado. Y aquí tenemos nuestro resultado en hexadecimal. Y vamos a saltar a la etiqueta break. Esta es otra etiqueta que declaré para continuar con el procedimiento. Igual aquí, si en nuestras opciones elegimos la resta, vamos a primero mover nuestro número 1 al registro acumulador, al registro X. Después vamos a realizar la operación de subs, que es para restar. Vamos a restar el número 2 de lo que contenga el registro X, que será el número 1. Y por último movemos el resultado que se quedó almacenado en la X a resultado, y igual pasamos a la etiqueta break. Y igual para la multiplicación, primero pasamos el número 1 al registro AX y después movemos el número 2 al registro BX y realizamos la multiplicación. En este es un poco diferente, tenemos que utilizar dos registros, pero de igual manera realizamos la operación mult, que esta instrucción va a multiplicar a BX, al registro BX por lo que contenga el registro AX, que nuestra BX tiene número 2 y AX tiene número 1, entonces va a realizar la multiplicación y el resultado lo guarda en el registro AX, en el acumulador. Por último, copiamos lo que tenga el registro AX al resultado y igual pasamos a la etiqueta break. Terminamos esa etiqueta. Igual para la división, para esta división se necesitan los registros AX y BX. En AX se almacena el resultado de la división y en BX se almacena el residuo de la división, que nos servirá para realizar el módulo. Bueno, aunque el módulo no lo pide, pues lo hice para comprobar que sí se almacena el residuo en el registro BX. Entonces aquí primero movemos el número 1 al registro AX, y aquí solo para que
para establecer que no tiene nada el registro de X, le mandé un 0 para verificar que está limpio el registro de X y no nos vaya a dar otro resultado equivocado. Después movemos el número 2 al registro BX para realizar la división. Entonces ya aquí es cuando realizamos la operación de división con la instrucción div. Aquí esta instrucción nos va a dividir lo que tenga el registro BX, que es número 2, entre lo que tenga el registro acumulador, que sería AX, que contiene el número 1. No, más bien al contrario. Nos va a dividir lo que tenga el registro AX entre lo que tenga el registro que pongamos aquí, que en este caso es BX. Entonces va a dividir número 1 entre número 2 y el resultado se va a almacenar en el registro AX y el residuo se almacena en el registro BX. En el registro de X, perdón. Sí, el residuo se almacena en el registro de X. Y bueno, aquí por último ya copiamos lo que tenga el resultado en X al resultado y llamamos a la etiqueta break para continuar con el proceso. Y aquí en el módulo es lo que decía que la función div, la instrucción div, almacena el resultado y el residuo. Aquí, como dije, primero tenemos que mover el número 1 al registro X para realizar la operación. Después, solo para comprobar que esté vacío de X, movemos 0 a dx. Y después movemos el número 2 al registro BX. Y realizamos la operación div, que esta operación va a dividir lo que tenga AX entre lo que tenga BX. En este caso sería número 1 entre número 2. Y aquí es donde movemos lo que contenga dx, que es donde se almacenó el residuo, al resultado, y este será el módulo, porque el resultado de la división se guarda en ax y el residuo en dx. Y por último saltamos a la etiqueta break. Y bueno, aquí después tenemos la etiqueta break. Aquí primero desplegamos en pantalla el mensaje 4, que es para mostrar el resultado. Y aquí algo que hice para convertir el valor hexadecimal a decimal, fue un método que encontré y aquí lo implementé en ensamblador. Porque cuando realizamos las operaciones en lenguaje ensamblador, todos los resultados se guardan como hexadecimales. Y para realizar la conversión utilicé un ciclo. Bueno, primero voy a explicar cómo se realiza la conversión. Aquí voy a usar la lupa. Supongamos que tenemos 159 en hexadecimal. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir el número que tengamos en hexadecimal entre 10 de decimal, que sería igual a en hexadecimal. Nos quedará como resultado 159 sobre A. Nos quedará 22 en hexadecimal. Y como residuo nos quedaría 5 como residuo de la división. Y este 5 es el dígito importante, es el que nos va, el módulo, el residuo es el que nos va a ir formando nuestro número en decimal. Voy a realizar este ejercicio utilizando la calculadora para verificar. Aquí podemos ver, para realizar la conversión de hexadecimal a decimal y después poderlo implementar en ensamblador. Primero tenemos aquí en hexadecimal
tenemos que era en hexadecimal 159. Ese 159 lo vamos a dividir entre A, que sería como si lo dividiéramos entre 10 decimal. Entonces lo dividimos entre A y nos da como resultado 22. Y si calculamos el módulo 159 módulo A, nos da como resultado 5, que es el residuo. Vamos a comprobar. 159 módulo A nos da 5. Entonces este residuo es el que tenemos que ir almacenando, tenemos que ir guardando. Y después realizamos este proceso de manera iterativa. El 22 que nos dio el resultado de la división lo volvemos a dividir entre A, que sería como 10 decimal. Y también calculamos el módulo. El módulo 22 módulo A sería 4. Vamos a comprobarlo. Primero la división. 22 entre A nos dará como resultado 3. Aquí lo tenemos. Y 22 módulo A también nos daría como resultado 4. 22 módulo A nos daría resultado 4. Y como les digo, el módulo es el que tenemos que ir almacenando para al final calcular nuestro número en decimal. Igual aquí si continuamos con la operación sería 3, que es el resultado de acá, 3 en hexadecimal, 3 entre A, que sería como 10 en decimal, nos da 0. Y aquí ponemos que 0, hasta este punto es cuando debemos de detener, cuando la división nos dé 0. Y por último calculamos el módulo de esta última división. Sería 3 módulo A. Entonces nos da 3. Y aquí para formar el número en decimal tenemos que tomar los residuos, pero de abajo, del último dígito, de la última operación que realizamos hasta la primera. Y por eso es importante el uso de la pila, ya que como sabemos el primero en entrar es el último en salir. Y este es un beneficio que tenemos para realizar esta conversión, porque 159 en hexadecimal equivale a 345 en decimal. Vamos a comprobarlo aquí. En hexadecimal 159, aquí 159 en hexadecimal, como vemos aquí 159 en hexadecimal nos da 345 en decimal. Y bueno, esta es una conversión que se puede realizar con ayuda de la pila en el ensamblador. Y voy a explicar ahorita cómo la implementé. Bueno, aquí inicia la conversión a decimal. Entonces, aquí primero definí la etiqueta para estar realizando las operaciones de manera iterativa. Y aquí realicé una comparación y es donde utilizo la condición. Si lo que contenga la condición es igual a 0, por eso al principio la establecí en 1 para poder ingresar a este ciclo por primera vez. Entonces, como aquí no se cumple esta condición, va a continuar con lo de acá. En el caso de que se cumpliera que la condición es igual a 0, entonces se va la etiqueta imprimir, que ya es para imprimir el resultado. Pero aquí, como no se cumple, primero vamos a realizar la conversión. Aquí, como vemos, primero movemos el resultado, que ya lo tenemos, pero en hexadecimal. Lo movemos ese resultado al registro AX, al registro acumulador. Y aquí vamos a también a utilizar una división y vamos a utilizar una división de 16 bits y vamos a utilizar los registros, como dije antes, AX y DX. AX para almacenar el resultado y DX para almacenar el módulo, que es lo que está viendo ahorita, lo que vimos ahorita para realizar las conversiones de
hexadecimal a decimal. Bueno, aquí para asegurarme de que dx no contenga nada, igual le mando 0. Y aquí guardamos en bx10 o 0h para dividir el resultado, como es el método que vimos ahorita. Guardamos en bx10 y ahora sí realizamos la división. Esto nos dice que vamos a dividir nuestro registro AX entre BX. Entonces sería nuestro resultado entre 10, que es como estamos viendo ahorita. Y aquí movemos lo que contenga AX, que AX contiene el resultado, a el resultado para que se actualice el valor de este. Y realizar el proceso de manera iterativa. Y aquí es donde utilizamos la pila. Push es la instrucción de la pila para almacenar, para apilar datos. Entonces aquí le mandamos el residuo, el módulo, para al final estar sacando estos residuos y formar nuestro número en decimal. Bueno, guardamos el resultado y el residuo y después movemos lo que contenga a X, que es el resultado, a la condición, porque recordemos que acá en el método se termina el ciclo hasta que la división da como resultado 0. Entonces, cuando AX sea 0, vamos a ver a la condición valdrá 0 y por lo tanto acá al principio de nuestro ciclo se cumplirá la condición y terminará el ciclo y nos mandará a la etiqueta imprimir ya para imprimir todo el resultado en decimal. Pero por lo pronto aquí el resultado todavía es diferente de 0, quiere decir que todavía no está completo el número en decimal. Y pues aquí incrementamos un contador, que también lo tuve que poner aquí para definir cuántos dígitos tiene el resultado en decimal. Que este contador lo vamos a utilizar más adelante para imprimirlo, porque si no implementaba este contador, no sabía hasta qué o cuántos caracteres tenía que estar sacando de la pila. Si este es como un contador para saber cuántos valores tengo que sacar de la pila. Y pues este contador va a tener se va a almacenar el número de veces que se realiza este ciclo, que se repita. Y pues bueno, aquí ya solo salto al ciclo, si no se cumple, salto de nuevo al ciclo para ver si se cumple la condición y ya cuando se cumpla vamos a la etiqueta imprimir, que ya es para imprimir el número en decimal en pantalla. Y bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es mover lo que tenga el contador 1, que es este que implementamos acá, mover lo que contenga ese contador, que sería el número de dígitos que tiene el número en decimal, al registro AL. Y vamos a realizar la comparación para realizar las mismas iteraciones que realizamos en el ciclo anterior. Entonces, comparamos el contador 1 que está en AL con el contador 2. Si no son iguales, entonces va a pasar acá a sacar elementos de la pila. Aquí se sacan elementos de la pila con la instrucción pop y los almacena en el registro AX. Este es el registro en donde los va a almacenar. Acá se me olvidó decir que con la instrucción push, este es el registro origen, el cual se van a tomar los datos para almacenarlos en la pila. Y al contrario, acá tenemos la instrucción pop, que en la instrucción pop va a sacar datos de la pila y los va a guardar en este registro. Y aquí es cuando se va formando nuestro número en decimal, porque como recordamos se iban almacenando los módulos y los módulos son los que forman el número en decimal. Y después realizamos
una suma para, porque hagamos de cuenta que aquí nos da los números en decimal, pero para poderlos imprimir necesitamos que ese número en decimal sea el que contenga acá en la tabla de código ASCII. Porque, por ejemplo, si aquí en AX nos da un 1, entonces si imprimimos directamente 0,1 nos va a imprimir esta carita aquí que se ve. Pero para poder imprimir los dígitos correctos tenemos que sumarle 30H, que sería aquí como vemos, si es 1 nos va a llevar hasta 31, que sería ahora sí el dígito 1. Y así es para cada dígito, porque si no realizáramos esta suma, nos imprimiría ahí en la consola, nos imprimiría en lugar de los números, nos imprimiría caracteres raros como estos que están aquí al principio. Nos imprimiría todos estos del 1 al 9, que pues eso no los necesitamos, no son los correctos. Y entonces aquí, ya después de sumarle 30H al registro, a lo que contiene el registro X, ahora sí ya vamos a la función 02. Aquí se me olvidó una H, pero sí funciona 02H para escribir en pantalla. Movemos esta función al registro H y después movemos lo que tenga el registro AL al registro DL. Y por último, estas tres instrucciones son para escribir los dígitos en pantalla. Por último, llamamos la interrupción 21H para escribir el primer dígito del número en decimal. Y se incrementa el contador, que quiere decir que ya imprimimos un dígito del número en decimal. Y pues de nuevo salta así a imprimir. Este ciclo se repite tantas veces como se repita el ciclo anterior, porque son las veces que acá en este ciclo son las veces que ingresamos datos a la pila, y en este ciclo son las veces que sacamos datos de la pila, entonces que tienen que ser los mismos. Y pues por último, ya cuando no hay más datos que imprimir, vamos a la etiqueta fin, que en esta solo se termina el programa. Y vamos a hacer una demostración de cómo funciona este programa. Vamos a emularlo. Aquí vamos a primero ejecutar. Vamos a ir paso por paso primero. Aquí ya van siendo todas las operaciones. Aquí es cuando despliega el mensaje. Vamos a moverlo más para arriba. Despliega el primer mensaje. Y como vemos, aquí nos va a pedir de dígito por dígito. Vamos a poner 200. Y es así, nos debe de pedir de carácter por carácter. Ya completamos el primer número de 3 dígitos. Entonces ahora nos tienen que desplegar el segundo mensaje de que ingresemos el número 2. Y aquí igual nos pide de dígito por dígito. Aquí este programa puede calcular cualquier número de 3 cifras, las operaciones, pero el resultado no debe de sobrepasar los 65,000, aproximadamente los 65,000 que se almacenan en 16 bits. Entonces aquí vamos a poner 99 de dígito por dígito. 9. Y después nos va a pedir qué operación deseamos realizar. Y aquí, como dije, puse 5 números que representan las operaciones.
Entonces si escribo el número 1 va a realizar la suma. Continuamos. Ya nos va a desplegar el mensaje. Y aquí es donde inicia la conversión a decimal. Aquí si vemos, cuando ingresa elementos a la pila, el apuntador de la pila va cambiando. Como vemos aquí, ya cambió SP a 01F8. Y ahora pasamos a imprimir. Y acá igual cuando vamos extrayendo elementos de la pila, va cambiando el puntero de la pila. Y es cuando va imprimiendo los dígitos del número en decimal. Aquí como vemos cambió el puntero de la pila. Cambió nuevamente el puntero de la pila. Y así va cambiando por cada elemento que se extraiga de la pila. Y bueno, este sería el resultado de la operación 233 más 999. Y acá lo comprobamos en decimal. 233 más 999, 1232. Y podemos realizar así cualquier operación. Este programa incluso podemos realizar multiplicaciones muy grandes o divisiones, cualquier operación. Ahora voy a correrlo así normal para ver que no se nota que nos pide dígito por dígito. Aquí sería 500. Un detalle aquí es que se tiene que poner a fuerzas un número de 3 dígitos. Si queremos poner un número menor a 100, debemos de poner los ceros antes del valor. Por ejemplo, 0,98. Vamos a realizar una resta. 500 menos 98, que será la opción 2. Nos da que es 402. Vamos a ejecutarlo otra vez. Ahora 500 por... vamos a realizar ahora una multiplicación. 500 por 20. 0, 20. Entonces aquí la opción es 3 porque es multiplicación. Nos da que es 10.000 el resultado. Vamos a realizar ahora una división. Vamos a ponerle que eh, se puede aquí modificar fácilmente para que acepte tantos dígitos como sea necesario, aunque también debemos de ver las restricciones del espacio, por ejemplo, que de los registros para que solo admiten hasta 16 bits. Pero bueno, por el momento así sí funciona bien con tres dígitos, aunque también se puede fácilmente hasta 5 dígitos. Vamos a hacer la división de 999 entre 3, entre 333. Vamos a hacer una división, nos da que el resultado es 3. Y vamos a hacer por último
por último el módulo para comprobar que funciona también. Vamos a hacer 500, 450 y sacar el módulo 400 módulo 500 módulo 450. O sea que el módulo es 50, el residuo sí está bien. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte y espero que se haya comprendido todo bien y le agradezco por su tiempo.